Buenas noches, jóvenes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, ingeniero, sí, escucho. Buenas noches. Ok, Sí, gracias. se lo escucha bien. Buenas noches. Gracias por confirmar. Vamos a dar unos minutitos. Comenzamos a las 8:05 para dar tiempo a los que todavía no se han podido integrar. ¿Ok? Bueno, muchachos, buenas noches. Espero que todos se encuentren bien, que todos y todas se encuentren bien. Disculpen si hay veces yo digo
jóvenes, pero realmente me estoy refiriendo a tanto a las damas como a los caballeros, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy y vamos a retomar el tema que estábamos viendo el día de ayer. Mucho podríamos pensar por qué para nosotros es importante la ética. Y obviamente muchas veces hablamos de que hay situaciones en las que legalmente son permitidas, pero que éticamente no son correctas. En ese sentido, pues el día de ayer comenzamos a ver aspectos como, por ejemplo, creo que situaciones en las que muy pocas veces nos habíamos puesto a pensar, como qué sucede cuando nosotros comenzamos a navegar por internet, comenzamos a visitar sitios y cómo mecánicamente muchas veces llenamos formatos que nos aparecen donde nos están pidiendo datos que para nosotros pues no tienen mayor relevancia, pero que realmente sí son fundamentales, ¿verdad? Porque nuestro nombre, nuestro apellido, nuestro número de identidad, por ejemplo, nuestro teléfono, nuestro correo electrónico, pues vienen a ser datos propiamente personales. Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado. Hablábamos también de que muchas veces pareciera de que las empresas, por el servicio que brindan, pues tienen el derecho a poder obtener esa información, pero veíamos que éticamente pues no es correcto en el sentido de que se tiene que explicar bien al usuario cuál es el impacto que se tiene obviamente al ingresar o al dar a aceptar sobre una opción donde nos están permitiendo que validemos si estamos de acuerdo, por ejemplo, con revelar cuál es la ubicación donde estamos o dar acceso muchas veces a información propiamente de nuestro equipo. Veíamos también que por parte de la tecnología de información en el aspecto de sistemas, pues tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos los que manejamos básicamente información de la empresa y por lo tanto ya habíamos dicho anteriormente que quien tiene la información pues tiene el poder. Entonces, debemos de ser muy celosos en información, cómo la manejamos. Éticamente siempre tenemos que recordar de que nosotros tenemos que velar por el buen funcionamiento, porque se estén respetando las normas, porque se estén respetando las políticas internas dentro de lo que es el Departamento de Sistemas y se cuente con la protección necesaria. También nos vamos a dar cuenta, muchachos, que hay, en muchos aspectos, pues, definitivamente, pues, no podemos controlar todo. Sin embargo, el minimizar el impacto. Permítanme un momentito, jóvenes, por favor. Sin embargo, ese impacto como tal, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que estar revisando y midiendo propiamente todos los alcances que se pueden tener, ¿verdad? O de alguna manera, cómo se puede prestar a poder manejar una información de forma incorrecta. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ante eso, veíamos ciertos aspectos que son fundamentales, como por ejemplo que los sistemas de información dan lugar a nuevos y con frecuentes desconcertantes problemas éticos. Mencionábamos el caso, por ejemplo, del día de ayer. También tenemos que Internet y el comercio electrónico afectan la protección de la privacidad y la propiedad intelectual. Obviamente, desde que comenzamos a utilizar el Internet, no solamente tiene su parte positiva, no podemos, indudablemente no podemos minimizar todos los aspectos positivos que hemos logrado, pero sí definitivamente tampoco podemos negar que gracias a
a esta tecnología como tal, se ha visto bastante afectado lo que es la privacidad, la protección de la privacidad y sobre todo la protección a las personas como tal, a la información de las personas. Como ya se explicaba, muchas veces nos creemos con el derecho de poder tomar esa información básicamente por la fuerza o de una manera, podemos decir, obligando a los usuarios a que tienen que llenar un cuestionario para poder acceder a la información. El establecer estándares para salvaguardar la calidad de los sistemas que protegen la seguridad de los individuos y la sociedad es fundamental. Yo siempre he dicho que para muchos gerentes incluso, el área de sistemas siempre ha sido un gasto, porque aparte de que se tiene que tener una gran cantidad de personas, pues obviamente no son, por ejemplo, como el área de ventas, que al final pues ellos son los que promueven las ventas, o el área de facturación, o el área de contabilidad, o el área de finanzas, o el área de inventario, sino que el área de informática como tal, pues tenemos que generalmente es una área donde se tiene bastante personal, pero la utilidad como tal no se ve hasta que o se cae el sistema, o si existe algún problema propiamente con el sistema, o se daña la base de datos, o hay algún problema de seguridad, de robo de información, o incluso algún tipo de problema de fraude. Entonces, hasta en ese momento es que se ve la importancia propiamente del departamento de sistemas, ¿verdad? Entonces, hablamos de que nosotros somos los encargados de proteger información del sistema, de proteger y garantizar que los respaldos se encuentran y que obviamente solo las personas que están autorizadas a acceder a dichas informaciones pues puedan tener ese acceso. Entonces, el trabajo de un gerente de informática, el trabajo de personal de informática no es un trabajo sencillo. Muchos colegas siempre decían, bueno, yo cada vez que entro al departamento veo gente escuchando música o viendo videos, o muchas veces hasta comiendo. ¿Por qué no decirlo? Porque es la verdad. Pero también son las primeras personas que cuando sucede algún problema, pues tienen que estar ahí, independientemente de la hora, independientemente de cuánto tiempo y esto que resolver o levantar algún servicio, pues tienen que estar ahí. Entonces no es un trabajo fácil. Es más, las personas que trabajamos en informática y que llevamos mucho tiempo trabajando, pues la vida propiamente de profesionales no es tan larga, es bastante corta, en el sentido que rápido nos cansamos de todo ese ajetreo, de toda la responsabilidad que se tiene, porque todas las áreas dependen del área de informática. Si el contador no puede generar los estados financieros, ¿a quién creen ustedes que va a ir a buscar? Pues hay área de informática. Si el de facturación no puede imprimir la factura, o sale la factura con un error, o la factura está generando problemas, no es responsabilidad de él, es responsabilidad de informática. Entonces, al final, ellos sencillamente dicen, no, es que informática no me ha resuelto, o es que IT no me ha resuelto, o es que el sistema no me ha resuelto. Pero el problema muy pocas veces recae sobre esos usuarios, casi siempre recae sobre el área de informática. Por eso es un trabajo bastante desgastante. Es muy apasionado, sin embargo es un trabajo en el que los desvelos van a estar a la orden del día. El tiempo para resolverlo va a ser un tiempo limitado en la mayoría de los casos, y básicamente pues los que tienen familia pues muy pocas veces pueden ver a su familia. Entonces hay muchas situaciones en las que hemos ido mejorando definitivamente conforme han ido avanzando y ha ido mejorando la tecnología, pues ya tenemos un poquito más de respiro en el área de informática, pero décadas atrás, sinceramente, quienes decidían estudiar ingeniería en sistemas o ingeniería en ciencias de la computación o alguna ingeniería que tuviera que ver con el área de informática, pues definitivamente tenía grandes retos. No digo que hoy en día no lo sea de esa manera, siempre existen los retos. Obviamente de repente los problemas han mutado, hoy en día son diferentes a los que eran hace 10 años atrás, pero
Durante todo el tiempo de experiencia que tengo en el área de informática me he dado cuenta de que realmente los problemas no cambian, sino que lo que cambian muchas veces son los autores y las personas y los nombres de las personas, pero que al final, independientemente que sea una empresa de producción, de servicio, casi siempre los problemas son los mismos. Tenemos también preservar los valores institucionales, considerándolos esenciales para la calidad de vida en la sociedad, en la sociedad de información. Es decir, nuestra responsabilidad es preservar y cuidar siempre todos los aspectos éticos. Y como ya se explicaba, muchachos, aunque algo muchas veces pareciera que éticamente podría ser permitido, eso es como una mentira. Una mentira va a ser una mentira, aunque sea una mentira, como dicen, piadosa. Igual siempre es una mentira. Así es también el impacto que podemos tener si no tomamos las precauciones del caso o si en algún momento anteponemos los intereses antes que la ética que debemos de tener como profesionales del área de informática. Tenemos que para nosotros es importante garantizar en todas las áreas de la empresa que se pueda salvaguardar información. Sin embargo, hay áreas que por su naturaleza son delicadas y de igual manera la función que nosotros tenemos es esencial. En la parte de finanzas y contabilidad debemos asegurarnos de que los sistemas de información con que trabajen estén protegidos contra fraudes y abusos informáticos. En el parte de recursos humanos, deben de ser partícipes del desarrollo y aplicación de unas políticas de éticas corporativas y en proporcionar capacitaciones especiales para sensibilizar a los gerentes y empleados de los nuevos aspectos éticos relacionados con los sistemas de información. Es decir, hay un dicho que dice que soldado avisado no muere en batalla. Y eso también aplica para el área de informática, en el sentido de que el gerente de informática tiene una gran responsabilidad de propiamente capacitar a sus usuarios, mostrarles cómo pueden ser los ataques informáticos, de qué manera pueden robar información, de qué manera hay personas que envían, por ejemplo, correos, basuras a nuestros correos y que muchas veces cuando ellos vienen y los abren y dicen, es un correo de una amiga que me mandó, y abren ese correo y a curiosidad de ver qué es lo que contiene el correo, pues muchas veces puede provocar que se encripte toda la información y que la empresa muchas veces tenga que pagar a estos, podríamos decir, ladrones informáticos que pueden provocar propiamente el hecho de robar información que sea confidencial para la empresa o que, mejor dicho, la empresa nunca pueda recuperar esa información porque ahí está encriptada, muchachos, es bien difícil que cuando se desencripta la información se pueda recuperar toda, especialmente cuando estamos hablando de que son ladrones cibernéticos, entonces es bien complejo hacer eso. No es que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero es bien complejo. Por esa razón es que debemos de capacitar a nuestro personal. Capacitar a que no todo correo que le cae a bandeja de entrada es precisamente un correo que es para ellos, que es un correo institucional o que es un correo que tiene por fuerza que abrir. En eso tenemos que ser muy cuidadosos. En la parte de informática tenemos que lograr que la administración tome conciencia de las implicaciones éticas de la tecnología utilizadas en la empresa y ayudar a los directivos a establecer códigos de éticas para los sistemas de información. En una clase anterior me llamaba mucho la atención que un estudiante me decía de que muchas veces ellos les dicen a los usuarios que no hagan una determinada acción y más pronto lo hacen. Y realmente el usuario no se va a preocupar por no hacer una acción, aunque nosotros ya digamos que no lo hagan. Simple y sencillamente no es una responsabilidad de ellos, por lo tanto ellos no la ven como una responsabilidad. Y si se le pierde información,
o si ellos llegan a dar clic sobre algún tipo de información y sobre algún correo, y esto provoca de que se incremente información de toda la empresa, pues ellos simple y sencillamente van a decir, bueno, yo no sabía que era un correo dañino y yo no sabía, entonces, y en informática tiene ellos respaldos, en informática porque no tomó todas las medidas del caso. Entonces se van a dar cuenta, jóvenes, que muchas veces en cuestión de seguridad, definitivamente no siempre podemos tomar todas las medidas de precaución. Podemos minimizar los riesgos, pero al igual que los de tecnología y que estamos haciendo un trabajo, que estamos trabajando por proteger la empresa, también hay otros usuarios, otros hackers, que están haciendo todo lo contrario, están viendo cómo poder lograr violentar la seguridad de una empresa, cómo poder lograr entrar a información confidencial, cómo poder robar esa información. Es decir, todo eso lleva a suceder algunas situaciones que realmente pueden provocar muchos daños a la empresa. Entonces, ¿qué es lo importante? Que tenemos nosotros como informáticos que hacer ver a la gerencia la importancia, es decir, no podemos dejar todos los accesos abiertos, debemos de controlar, no podemos dejar accesos a que todos puedan tener acceso a ver en internet todas las páginas, obviamente no es así, sino que tenemos que controlar esos accesos que se están dando a los usuarios, los permisos, concientizar a los usuarios que una vez que se les da su usuario y su clave, pues ellos son los responsables que tienen que estar tomando todas las medidas de precaución. Entonces, cuando se le da esa responsabilidad al usuario, ellos tienen más cuidado. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, ingeniero. Muy bien. Sigamos entonces. Tenemos entonces el siguiente aspecto, que es la manufactura, administración de operaciones. Como anteriormente les mencioné, perdón, muchachos, como anteriormente les mencioné, en este sentido, cuando hablamos de manufactura, administración de operaciones, hablamos que generalmente esta es una de las áreas donde, primero que todo, partimos que los sistemas que están implementados en estas áreas son sistemas transaccionales, es decir, son aquellas, básicamente es la sistematización como tal de las operaciones. Hablamos que en esa área, pues básicamente es donde puede haber mayor, podríamos decir, gastos, y además de eso es donde prácticamente podemos tener mucho dinero invertido, tanto en maquinaria, en materia prima, al momento de tener inventario, al momento de producir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, y en esta área pues enfrentamos aspectos relacionados con la calidad de los datos, los problemas de software que podrían interrumpir el flujo de información uniforme y preciso entre sistemas de manufactura y producción y entre otros socios de la cadena de abastecimiento. Recordemos que el área de producción no solamente tiene que ver información referente a su área como tal, sino que para ellos es muy importante también poder ver cómo están las ventas. No hay detalle, pero sí cuánto producto, por ejemplo, es el que mayor movimiento tiene. Esto ya va a permitir al gerente de producción poder planificar en tiempo y en forma cómo va a ser la producción, cuánto personal va a necesitar, si van a trabajar horas extra, en cuanto a materia prima, si van a tener la materia prima disponible en el tiempo específico, todo lo que lleva, y aparte de abastecimiento, y aparte de producción, y aparte propiamente de movilización del producto una vez terminado a los diferentes lugares donde se va a abastecer ese producto. Entonces, todo eso tenemos que cuidar. Tenemos también que ver la parte de ventas y marketing,
lograr un equilibrio en los sistemas que recopilan y analizan los datos del cliente para proteger la privacidad del consumidor. Esto lo veíamos el día de ayer, que no necesariamente tomar ese tipo de información es ético, es correcto, ¿sí? Entonces, en ese aspecto, pues tenemos que tener sumamente cuidado, tenemos que saber que es muy importante que nosotros estemos claros de que es una responsabilidad, si bien es cierto para las empresas, tener sistemas de información que ellas puedan apoyar a poder tener ventajas competitivas, pero el hecho de que sean herramientas que permitan tener ventaja competitiva no quiere decir que tengan el derecho de tomar información de repente que viole la privacidad del consumidor o que básicamente vaya en contra de la ética que como empresa nos tiene que caracterizar. Algo muy importante era que nuestros valores tienen que estar de acuerdo con nuestras acciones. Es decir, el papel aguanta con todo. Podemos venir y en los valores que tenemos en nuestra empresa, que lo tenemos incluso que lo tenemos bien bonito, colgado en la pared, no quiere decir que con eso baste, sino que esos valores realmente están impregnados en cada una de las personas que están trabajando en las áreas y que de alguna manera pues nos puedan regir de una forma ética nuestro trabajo. Tenemos algunos ejemplos éticos fallidos de gerentes de nivel superior. Tenemos, por ejemplo, el caso de Lehman Brothers, donde uno de los bancos de inversión estadounidenses más antiguos colapsa en el 2008. Lehman utilizó sistemas de información e hizo trampa con la contabilidad para ocultar sus malas inversiones. Lehman también se involucró en tácticas engañosas para desviar inversiones de sus libros. Es decir, él utilizó los sistemas de información básicamente para poder hacer acciones que están totalmente en contra de lo que son los aspectos éticos. Ahora bien, ¿qué podemos analizar de este caso de estudio? Pues, primero que todo, si los sistemas de información, por medio de los sistemas de información en contabilidad y utilizó para las malas inversiones, para ocultar las malas inversiones y también para hacer de repente tácticas engañosas para la desviación de las inversiones, quiere decir que hasta cierto punto esa persona pues tenía los accesos, o si no tenía los accesos, pues tenía los contactos de las personas que tenían esos accesos. Entonces, si se fijan, podríamos realizar muchas hipótesis de qué pudo haber pasado con el sistema de información, pero en este caso sí es el cuidado que debemos de tener. No lo tenemos que ver como algo que nunca nos puede pasar durante estemos como gerentes de informática. Nos puede llegar a pasar una situación, pero tenemos que tomar todas las medidas de precaución. Y sobre todo, jóvenes, que si siempre actuamos de una forma ética, de una forma correcta, pues las cosas siempre caen por su propio peso. Tenemos también otro ejemplo de WG Trading en el 2010, donde Paul, gerente de fondos libres de inversión y socio general de WG Trading, se declaró culpable de defraudar a los inversionistas de 554 millones a lo largo de 13 años. Imagínense que este señor Paul pagó al gobierno 331 millones y cumple una condena de 85 años en prisión. Durante 13 años ella estuvo defraudando. Podemos decir, bueno, podría ser que no tenía sistemas implementados de forma que lograran controlar todos los aspectos. ¿Qué sucedió ahí? Una mala parametrización o de repente que esta persona tenía los accesos. Podríamos ver muchas situaciones y lo que sí es que podemos ver que han utilizado los sistemas de información para poder hacer fraudes y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos también el Servicio de Administración de Minerales,
del Departamento de Interior de Estados Unidos en el 2010, usuarios gerentes de aceptar regalos y otros favores de las compañías petroleras, de permitir que los empleados de las plataformas de compañías petroleras escribieran los informes de inspección y de no hacer cumplir la regulación existente en la plataforma de perforación Gulfs submarinas. Y los empleados falsificaron de manera sistemática los sistemas de registro de información. Igual, en una empresa igual que se había implementado un sistema, pues la jefa de caja hacía movimientos cuando llegaban y pagaban una cantidad. Ella conocía tan bien el proceso que parte de ese dinero que recibía yo desviaba, y prácticamente si no hubiera sido por un socio que reportó esa irregularidad porque le sucedió a él con esta persona, pues nunca se hubieran dado cuenta realmente del problema, porque ella manejaba tan bien el sistema, era uno de los usuarios de los K-User, que realmente sabía cómo funcionaba el sistema y de qué manera podían realizar alguna situación que estuviera fuera de los aspectos éticos, que fuera un fraude total, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues tenemos que siempre tener presente de tener mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Una pregunta. Diga. Pongamos que alguno de estos fallos, por ejemplo el último, supongo que fue porque era una persona clave del sistema de información, ¿no? Ajá. ¿Se puede culpar a la persona que creó el sistema de información por no haber previsto estas cosas? No, lo que pasa es que recuerde que suceden muchas situaciones. Recuerde de que hay usuarios que tienen esos permisos porque su trabajo lo requiere. Por eso es que los sistemas trabajan en cuanto a lo que son roles y perfiles. Adicionalmente, recuerde que también tenemos usuarios que son key user, es decir, son aquellos usuarios que se capacitan de una manera que ellos pueden ser el soporte en primer nivel, ¿sí? De las personas que implementan el sistema. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que sucede? Que ellos manejan sus permisos de tal manera que ven una oportunidad para hacer un fraude o para robar algún tipo de, para robar o para hacer algún tipo de fraude, ¿sí? Entonces, en este sentido, no es problema realmente de los proveedores del sistema o de los que desarrollaron el sistema, porque si usted le da el acceso a ese usuario, ¿sí? Entonces, y se capacita a ese usuario, pues ahí es donde entra la parte ética de estas personas, ¿sí? Estas personas definitivamente tuvieron puestos estratégicos y puestos donde manejaban información confidencial. ¿Cómo les va a quitar usted acceso a esa información en el sistema? No se los puede quitar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ellos llegan a manejar también el sistema que muchas veces incluso encuentran inconsistencias que ni los mismos desarrolladores sabían que existían, a pesar de que se hicieron todas las pruebas antes y después de implementar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que protege realmente? Y ojo con esto, y qué buena pregunta hizo. ¿Qué es lo que protege realmente la información? Y las políticas que tenga establecida la empresa. Por eso son muy importantes las políticas, porque si usted espera que un sistema de información, por ejemplo, y corrija que existe un robo en la empresa, eso no lo va a poder controlar. Que un sistema de información le va a tirar una alerta cuando esté sucediendo algo que no debería de suceder, no lo va a controlar. ¿Sabe por qué? Porque en este caso ellos utilizaron el conocimiento y los accesos que tenían para poder venir y hacer una trampa. Muchos accesos que se dejan no porque se quieren dejar,
porque muchas veces el sistema tiene el parámetro incluso para bloquear esos accesos, pero de repente se dejan porque en algunos casos, pues contablemente algunas veces se hacen correcciones o se hacen algunos ajustes contables. Entonces, muchas veces, incluso de periodos cerrados, necesitan abrir esos periodos. No es común, pero se hacen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí juega más que nada el aspecto ético. No sé si me doy a entender. Usted no puede penalizar a la empresa ahora que desarrolle el software. Ahora, ojo con esto. Sí, el problema que se dio es un problema que tiene acceso a un usuario que no debería de tener y que el sistema automáticamente, por decir algo, se lo generó o le dio acceso a un usuario a un área o a un módulo donde no debería de tenerlo y se comprueba que a nivel de configuración el administrador de sistemas configuró bien esa opción y es problema propiamente de estructura del sistema, por eso sí lo pueden demandar. No sé si me estoy dando a entender ahí. Ay, tenía apagado el micrófono. Sí, sí, ingeniera, sí, entendido. Excelente. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, continuemos entonces. Entonces, lo que propician el surgimiento de aspectos éticos. Tenemos, por ejemplo, la ley de Moore y el poder de los microprocesadores en cuanto a lo que es la duplicación de capacidad de cómputo. En este caso tenemos que el impacto fue y la dependencia de los sistemas que habían aumentado, así como y a nuestra vulnerabilidad a los errores de los sistemas y a la baja calidad de los datos. Los mismos sistemas de información que llegan a conseguir altos niveles de productividad también propician oportunidades para el abuso. Es decir, ¿qué sucede? Algo muy importante es que la tecnología nos da muchas veces accesos, ¿verdad? Que por el tipo de puesto que tenemos o por la característica propiamente de trabajo como tal, pueden tener aspectos o pueden tener accesos que realmente pues puedan utilizar para una situación incorrecta. Sin embargo, cuando se penaliza propiamente a los proveedores, cuando, por ejemplo, les pongo un ejemplo, el área de farmacia era una área que recibía, básicamente tenía un fuerte movimiento en cuanto a lo que eran los inventarios, porque recibían medicamentos y asimismo también proporcionaban o daban los medicamentos a los pacientes. Sin embargo, en una de las auditorías que se hicieron, se identificó de que los usuarios, obviamente con el permiso, tenían una opción a poder modificar o a poder quitar de las transacciones que ya estaban registradas como completadas, poder modificar y a fecha en que se realizó. Miren qué grave este problema. Y este era un error del sistema. O sea, el sistema cómo iba a permitir que una transacción como tal a nivel operativo, es decir, no estábamos hablando a nivel contable, sino a nivel operativo, una transacción que ya se había realizado, donde ya se había dado el medicamento al paciente, se pudiera modificar ya fecha. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se identifica el error, se identifica porque hubo un fraude. Pero ¿cómo se identificó este fraude? Se identificó porque existían controles de auditoría, donde estaban constantemente auditando esas áreas. Entonces, fíjense bien, muchachos, cómo obviamente podemos ver que gracias al uso de los sistemas
de información, así como cuando fue el uso cuando inició Internet, pues se dieron muchísimos fraudes, se dieron muchas situaciones en las que se robaban información, en las que de repente robaban incluso identidades de otras personas, hacían transacciones bancarias, clonaban tarjetas, cuántas cosas no se hicieron, que obviamente fueron debido a que no se tenían todos los controles. Ahí es diferente porque ahí estamos hablando de situaciones donde el sistema sí los puede controlar, ¿sí? Donde no estamos hablando que el usuario tiene que tener el acceso por el tipo de trabajo. Sin embargo, hay otras situaciones donde éticamente tienen los accesos, pero los utilizan para datos o para situaciones fraudulentas. Tenemos también la ley de almacenamiento digital masivo, en la cual los avances en las técnicas de almacenamiento de datos y la rápida caída de los costos de almacenamiento. Es decir, que en este caso son los responsables de que organizaciones privadas y públicas hayan multiplicado la base de datos de individuos, empleados, clientes y clientes potenciales. En este caso, pues tenemos obviamente que conforme vamos avanzando o conforme la tecnología va avanzando y específicamente en el uso también de Internet, pues vemos cómo los costos de almacenamiento, si lo comparamos con aproximadamente hace 5 años atrás, pues en la actualidad, pues hay muchas opciones de almacenamiento que están básicamente considerablemente menores a como se tenían antes, ¿verdad? O cuánto se tenía que pagar antes. Entonces vemos que se ha incrementado lo que es el uso de almacenamiento digital, ¿verdad? Donde hoy en día pues ya poca información ya tenemos impresa, pocos datos se tienen de forma, trabajos impresos, generalmente todo lo manejamos de forma digital. Si se nos arruina nuestra computadora y no tenemos respaldada información en la nube o en algún disco externo o en alguna memoria, pues básicamente nos quedamos sin esa información porque no tenemos nada en físico. Entonces, obviamente, gracias a esta ley de almacenamiento digital, pues permitió que se pudiera avanzar en esta tecnología y también en que obviamente los costos de almacenamiento en las nubes y también otros medios de almacenamiento fueran poco a poco disminuyendo su costo. Sin embargo, esto también repercutió, tuvo un impacto. ¿Y cuál es el impacto? Que pues hoy en día se tiene información, bases de datos, información confidencial que básicamente ya tenemos en la nube, ¿verdad? Y que de alguna manera pues no nos dan ninguna garantía, aunque las empresas obviamente que generan este tipo de servicios son empresas serias y toman todas las medidas de seguridad del caso, nos vamos a dar cuenta que en el área de sistemas pocas veces o casi nunca se puede tener una seguridad de 100% de que no va a existir algún tipo de inconveniente con información o que de alguna manera vamos a tener 100% segura información. Siempre existe un margen en el cual se puede ver afectado, ¿verdad? Integridad y información como tal que se está almacenando y por lo tanto, jóvenes, siempre es importante tomar todas las medidas del caso, porque en el área de informática nadie puede decir que es 100% seguro contra algún tipo de ataques o que tiene su información tan protegida que nadie puede ingresar a ella. Eso básicamente es un sueño que no creo que se vuelva realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es minimizar el impacto, estar preparados, tomar todas las medidas del caso y hasta cierto punto estar constantemente asegurándonos que estemos, que tengamos los protocolos de seguridad bien definidos, actualizados. Permítanme, jóvenes. Tenemos también que los avances en las técnicas de análisis de grandes concentraciones de datos.
Esto ha permitido, ¿cuál ha sido el impacto? Pues que ha permitido que las compañías y instituciones gubernamentales averigüen mucha información personal detallada de los individuos. Ya vemos cómo nos gusta llenar los formatos que hay en internet, ¿verdad? Como por querer ver la información o por querer acceder a la información o simple y sencillamente porque queremos ver algún tipo de página, pues muchas veces caemos en este juego de llenar nuestros datos personales y después nos preguntamos, ¿y cómo sabían ellos lo que me gustaba? ¿O cómo sabían mi correo? ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso. Con las actuales herramientas de administración de datos, las compañías pueden ensamblar y combinar una infinidad de piezas de información relativas a cualquiera de nosotros. Recordemos que tenemos el término de Big Data, ¿verdad? Entonces, obviamente, en el grandes almacenamientos de información, ya no estamos hablando de poca información, estamos hablando de grandes cantidades de datos, y las cuales se almacenan por las computadoras con mucha más facilidad que antes, ¿verdad? Obviamente, el rendimiento de un equipo de hace 15 años atrás o 20 años atrás no es ni comparable con el rendimiento de los equipos que tenemos hoy en día, los cuales obviamente cada vez son más pequeños, más livianos, más portables, pero de mucha mayor capacidad. Tenemos también el desarrollo de las redes de comunicación. ¿Cuál fue el impacto de este desarrollo de las redes de comunicación, de las leyes de comunicación? Pues, redes de comunicación. Tenemos ya facilidad de copiar información de una ubicación a otra, de acceder a los datos personales desde ubicaciones remotas. Eso ha traído grandes ventajas en el área propiamente de las empresas, ¿verdad? Ha traído grandes ventajas. Sin embargo, también ha traído grandes retos para el personal de informática, porque de igual manera hay estar todos los equipos conectados. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un equipo se infecta? Pues eso es como cuando alguien se enferma en su casa, ¿verdad? Se enferma esa persona y si es una enfermedad viral, pues, y si no tiene ya vacunas, pues también se va a enfermar el resto de su familia. Entonces, eso sucede también cuando hablamos de las redes de comunicación. Físicamente están conectados nuestros equipos de una manera que todos ellos pueden compartir recursos, pueden compartir información, pero de igual manera también si llega a suceder algo con alguno de los equipos, se infecta o pasa algo y no están protegidos, los otros equipos también se pueden infectar, también pueden robar información, también puede haber alguna situación que realmente es bastante perjudicial para la empresa. Entonces tenemos cuáles son la responsabilidad. Significa que usted acepta los posibles costos, deberes y obligaciones de sus decisiones. Esta palabra no la podemos omitir, ¿verdad? ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos? Especialmente nosotros que somos informáticos, y la responsabilidad es sumamente grande. Tenemos la responsabilidad de proteger, salvaguardar la información de la compañía, de también lo que es infraestructura de la compañía, de lo que son todo lo que es el hardware, el software, toda la parte de telecomunicaciones, todo eso es nuestra responsabilidad, estar vigilando que realmente se esté cumpliendo de una forma correcta, que se esté llevando todo bien y que no vayamos a tener alguna situación que lamentar. Tenemos también la rendición de cuentas. En el caso de la rendición de cuentas, es una característica de los sistemas y instituciones sociales, es decir, los sistemas de información tienen mecanismos para determinar quién efectuó una acción responsable y quién es responsable. Es decir, a raíz de todas las situaciones que han sucedido, obviamente esas situaciones han permitido poder ir tomando cada día más precaución y también creando políticas y procesos que van a ir ayudando poco a poco a ir evitando muchas situaciones lamentables que se dan en la empresa. Pero para poder ayudar con eso, y nuevamente regresando al ejemplo que el día de ayer, y así como el día de hoy, pues gracias a auditorías propiamente internas que se llevaban en la base de datos,
y gracias a los respaldos y gracias al lot que se pudo obviamente restablecer y a todos los mecanismos que nos permitieron poder comparar, ¿verdad? Todos los movimientos que habían realizado, en qué tiempo lo habían realizado, la ubicación, el día, la hora y todo, básicamente, pues fue que se pudo identificar quiénes fueron los responsables de esos fraudes. Entonces, existe lo que es un monitoreo constante, existen lo que son las tablas de auditoría propiamente en las bases de datos y estos han venido a ayudar significativamente a poder, pues, a quienes tienen responsabilidad de la situación o quienes fueron los que realizaron alguna acción incorrecta, a poder penalizar a estas personas y muchas veces o la mayoría de veces esto llevó al despido propiamente de estas personas. Entonces, tenemos que y a responsabilidad legal, o sea, toda acción tiene una responsabilidad. Toda acción tiene una responsabilidad y en este caso pues no podemos quitar la responsabilidad legal. En el caso de la responsabilidad legal tenemos que es una característica de los sistemas políticos en los que existe un cuerpo de leyes que permiten a los individuos resarcirse de los daños ocasionados por otros individuos, sistemas o organizaciones. En el nuevo entorno legal, lo más probable es que los gerentes que transgredan la ley y sean declarados culpables también sean enviados a la cárcel. Entonces, obviamente, tenemos que estar claros, muchachos, que toda acción pues va a tener un resultado, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Pero según nuestros actos y según nuestras acciones, pues así vamos a tener propiamente la recompensa. Si se ha actuado mal o de alguna manera pues se ha sucedido algo totalmente incorrecto, esta responsabilidad muchas veces puede llegar a tal extremo de que la persona incluso puede ir a la cárcel. Entonces hay que tener en ese sentido muchísimo cuidado y sobre todo tratar siempre de no olvidarnos qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, aunque pareciera que fuera correcto. Algunos dilemas éticos del mundo real. Algunas empresas han implementado sistemas de grabación en sus operaciones de call center para controlar y vigilar a sus agentes. ¿Por qué surgió? ¿Por malos entendidos o abusos de ambas partes? ¿Qué creen ustedes, muchachos? Como que empezaron a recibir quejas. Primero que todo, ¿es ético grabar a las personas? Pues sin su consentimiento, claro que no. Y con consentimiento todavía se siente algo raro. Depende, si ellos quieren, sí. A ver, ¿cómo si ellos quieren? Si ellos quieren que los graben, entonces sí. Ok. ¿Qué más podemos decir? ¿Quién más opina? Pues en el caso de las operaciones como tal, muchachos, en los call centers, básicamente podríamos decir que hasta cierto punto no se está cometiendo ningún... no se está cometiendo algo incorrecto, es decir, porque lo que ellos graban es propiamente la conversación que se tiene con los clientes por si existe alguna queja, entonces de alguna manera poder tener el sustento, ya sea de que sí se realizó o no se realizó. Es lo mismo que pasa con la clase, ¿verdad? Y la clase se graba no por el hecho de querer grabar las opiniones que se tienen ni nada por el estilo, sino porque
si algún estudiante por alguna razón no pudo ingresar a recibir la clase, pues perfectamente después puede ver la grabación y puede ver sobre qué temas se trataron durante la clase y de alguna manera pues puede reforzar incluso en algunos casos los conocimientos, o si le quedó alguna duda puede ir y ver esa grabación. Pues lo mismo sucede con los call centers. Con el caso de los call centers, de igual manera, es permitido hasta cierto punto el que puedan grabar las operaciones como tal. Eso sí, porque son operaciones propiamente del trabajo como tal. Ahora, lo que no sería permitido, por ejemplo, es que en sus horas libres y estén grabando, por ejemplo, lo que ellos están platicando con otros compañeros o lo que ellos están haciendo en el tiempo libre como tal. Pero durante las horas de trabajo y durante el tiempo que esté trabajando y cuando conteste una llamada, pues en este caso sí se ha incrementado esta parte de grabación de las operaciones, muchas veces porque hay malos entendidos, porque de repente los clientes ponen una queja y tal vez es una queja injusta, tal vez es solamente porque le cae mal a la persona o de alguna manera se sintió molesto, pero de repente la persona que estaba atendiendo esa llamada solo estaba cumpliendo con su deber, con su trabajo. Y otras veces es por si existe algún tipo de abuso, tanto de ambas partes, tanto de que está, de la gente que está recibiendo la llamada, como de la persona que está haciendo la llamada. En el caso de las escuelas, están optando por implementar cámaras de vigilancia en las escuelas para controlar lo que sucede en las aulas de los colegios. ¿Los padres aceptarán que vigilen a menores? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué creen? ¿Si es ético o no es ético? ¿Qué opinan, muchachos? Pues eso está un poco tétrico en general. A mí no me gustaría que graben a mis hijos en ninguna situación, en colegio ni nada de eso. Digo, porque para empezar, así como están las cosas ahora, puede terminar en Facebook alguna cosa de ahí, ¿verdad? Alguna grabación puede haber muchos malos entendidos. Ok. ¿Y los demás? A ver, muchachos. Esta semana no sé si que están dormiditos. A mí no me gustaría porque en el trabajo es como que por lo menos le pagan a uno, pero en la escuela uno está pagando por la educación y que se estén como que aprovechando o no sé, grabar, por lo menos en la escuela, lo siento diferente a que lo graben en el trabajo, que son cosas propias del trabajo. Ok. ¿Y los demás? Pues creo que al Bueno, final, ingeniero, sería como un arma de doble filo, así como dicen los compañeros de que sería como en parte incómodo, pero también ayudaría también en parte cuando tal vez un niño está sufriendo de bullying y el agresor le está diciendo de que tal vez él no es, pero, o sea, ahí tendrían como que un tipo de prueba y tal vez se utilizaría para tomar medidas y cosas así. Pero en otra parte creo que sí sería bien incómodo. Excelente, jóvenes. Gracias a todos por su participación. Muy bien. Realmente, por eso es que el título dice algunos dilemas éticos del mundo real. Es decir, éticamente es permitido eso. Pues les voy a decir, muchachos, que la mayoría de escuelas, aquellas escuelas incluso grandes, están optando por este sistema de grabación. No es tanto de grabación, sino que los padres tienen los accesos a poder ingresar en cualquier momento
a las cámaras, obviamente, de aula donde sus hijos están. De esta manera, para ver si realmente ellas están impartiendo ya clase como tiene que ser. También si hay alguna situación, como mencionabas el compañero, que incómoda o de repente los papás están viendo alguna situación rara en sus hijos y quisieran saber qué es lo que sucede, si hay algún problema en la escuela. Entonces, todo eso, muchachos, obviamente ha contribuido muchísimo a que de una u otra manera ha provocado de que esto haga que los papás opten por esta medida, aunque no es correcto, ¿verdad? Y obviamente no lo es, y éticamente podríamos ver que no es lo correcto, pero también esta medida ha salvado bastantes niños, ¿verdad? Que de repente se han encontrado en situaciones bastante penosas o de repente han tenido situaciones en las cuales pues ya estamos hablando de problemas mayores, y que esto definitivamente ha venido a ayudar muchísimo a evitar muchos problemas que se habían dado en las aulas de clase. Ahora, por eso es que se dice que si realmente es ético o no, ¿verdad? Porque por una parte podríamos ver, como ustedes decían, de que están pues violando hasta cierto punto la privacidad en las escuelas de los niños. Pero por otro lado, para muchos padres que por su trabajo, por su naturaleza de su trabajo, pues no pueden ir muchas veces a las escuelas, pero que quieren ver si realmente sus hijos están bien, si no hay alguna situación ahí rara. Entonces, muchas escuelas han optado por esta opción de dar esto a los padres, la opción de que se puedan conectar a estas cámaras y puedan ver si sus hijos están bien, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues es una situación un poquito compleja, en el sentido de que como padres, pues es una decisión que al final tenemos que tomar si queremos o no queremos que esto suceda. Y lo que pasa, muchachos, es que aquí hay muchas situaciones que se juegan, podríamos decir, en el sentido de que hoy en día, pues los papás lo menos que tienen es tiempo para ver a cómo están sus hijos, tiempo para ir a las escuelas, tiempo para ver el entorno. Entonces, muchas veces se han dado situaciones, como mencionó uno de sus compañeros, que se pueden prestar a que estén haciendo algún tipo de groserías a los niños y que no se sepa cuál es el origen o de dónde viene eso o cuál es la situación como tal. Yo les digo, muchachos, que en este aspecto creería que lejos de quitarse, va a ser un aspecto que va a ir aumentando significativamente, más que todo por la vida que llevan o por los tiempos de hoy en día, donde básicamente no se tiene mucho espacio para poder estar como se debería de estar viendo qué es lo que sucede en las aulas de clase, ¿verdad? En el caso de muchas compañías que vigilan lo que hacen sus empleados en Internet para evitar que desperdicien los recursos de la compañía en actividades no lucrativas. ¿Cómo lo vemos esto? ¿Ético o no ético? Por parte de la empresa, obviamente. Chicos. Pues considero que uno en una empresa siempre tiene momentos en los que ya no está haciendo nada, ¿no? Y pues yo considero que debería poder hacer lo que sea en ese tiempo libre. Ajá, ¿y los demás? Muy bien. ¿Los demás? Bueno, solo una anécdota. Algo así le pasó a una compañera de trabajo que estaba como outsourcing de la empresa para la que trabajaba, y a ella le asignaron una computadora, pero con un VPN ahorita que estamos trabajando así de home office.
El asunto está en Ujú. que incluso ellas trabajando desde su casa, estando con el VPN de la empresa, no puede reproducir videos de YouTube escuchando música, trabajando con música ni nada de eso. Solo tiene que estar enfocado en lo de ella, trabajando desde su casa, porque la empresa se lo impide. Ujú. ¿Y será Entonces, ético o no eso, es ético? pues yo creo de que sí es ético. O sea, uno a la hora de que decide ir a trabajar con una empresa, uno se tiene que adaptar a las reglas que ellos tienen. Ujú. Es correcto, jóvenes. Miren, y la verdad que muchas veces, y así como mencionó uno de sus compañeros, pues muchas veces tenemos algún espacio libre, ¿verdad? Y lo que sucede es que tenemos que saber que obviamente a nosotros nos están pagando por ese tiempo que nosotros estamos en ese momento invirtiendo. Entonces, ¿qué es lo que han hecho muchas empresas para evitar esta situación? Pues hasta cierto punto empresas como obviamente de países como podría decir es Ecuador, Perú, Estados Unidos, y lo que hacen es permitir a sus colaboradores que se tomen un tiempo de relax, es decir, esa es una política incluso que tiene Google, ¿verdad? Que tiene incluso cámaras o lugares donde ellos pueden distraerse, que puede ser que en algún momento uno se sienta muy ofuscado o de repente sienta que no se puede concentrar en el trabajo por alguna situación. Entonces, dentro de estas empresas hay áreas acondicionadas donde estas personas pueden irse a relajar, pueden tomarse un tiempo. Yo me recuerdo muy bien que una vez estaba haciendo una negociación propiamente con Google, ¿verdad? Ellos estaban vendiendo las licencias de corporativas para utilizar el correo de Gmail, ¿verdad? Entonces yo estaba negociando con uno de sus vendedores y yo les pregunté a ellos de que cómo ellos trataba la empresa y esta persona vino y estábamos en una videollamada y me enseñó, me mostró cómo eran las oficinas de ellos. Y eran cubículos, pero cada uno de estos cubículos estaba decorado al gusto de las personas que estaban ocupando ese cubículo. Y también ahí se la pregunta de que si tenían áreas donde podían ir a descansar, donde podían ir a relajarse y se movió a esos sitios y me mostró unas como cabinas que ellos tenían donde podían incluso ir a dormir un rato si se sentían cansados. Incluso me mencionó que esta empresa tiene ya política de que 2 veces a la semana pues trabajan desde casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede, muchachos? Yo entiendo y aparte en la que muchas veces se dice, bueno, no solo es trabajar, yo voy a una empresa, voy 8 horas y bueno, en algún momento pues voy a tener algún tiempito en el que me quisiera distraer o ver algún video o entrar a algún sitio para poderme distraer un poco, ¿verdad? Escuchar música o investigar sobre alguna asignación o algo. Sin embargo, todo es hablado, ¿sí? Y obviamente, pues, todavía en nuestro país, pues, no tenemos tan marcada esta cultura. Yo ya voy a decir algo, muchachos. Algo que a mí me marcó muchísimo fue cuando yo me gradué de bachiller en computación y cuando yo me gradué tuve la suerte de ir a trabajar en una empresa que era una empresa transnacional y que era una empresa que era de Chile, pero tenía operaciones aquí también en Honduras, también en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, bueno, en varios países, tanto de Centroamérica como del resto del mundo. Me llamaba mucho la atención que yo en ese tiempo solo tenía 18 años y fue mi primer trabajo y yo era ya encargada de sistemas ahí. Entonces, fíjense de que nosotros entrábamos a las 8 de la mañana y usted iba a ver cómo todas las personas a las 8 y 5 por tarde bajaban, porque era una empresa de 2 plantas y en la planta de abajo estaba una área del comedor. Entonces ellos bajaban a desayunar, iban a desayunar y me sorprendía mucho cómo la empresa daba media hora,
y es más, usted entraba a las 8, pues ya tenía que ir desayunado, era yo normal, ¿verdad? Pues ellos venían y siempre iban a desayunar y muchas veces se tomaban 30 minutos, 40 minutos, 1 hora. Después, a las 12 en punto, iban a almorzar y la empresa daba 2 horas de almuerzo, muchachos. Pero ellos muchas veces eran y a las 2:30 y todavía no subían a trabajar. ¿Y qué pasaba a las 5 de la tarde? A las 5 de la tarde podemos decir que eran puntuales para salir y la empresa brindaba transporte para aquellas personas que no tenían carro. Entonces, unos minutos antes de las 5 de la tarde estaba el busito que llevaba a los empleados a los sitios donde ellos se iban a quedar, ¿verdad? Esta empresa, muchachos, en Navidad, a partir del 15 de diciembre, pues daba el feriado y era un feriado que no era cuenta de vacaciones, sino que era el feriado propiamente que ellos daban y retornábamos a trabajar el 6 de enero. Es decir, que nosotros teníamos todo ese tiempo para descansar y obviamente ya nos íbamos con todos nuestros derechos pagados, ¿verdad? Y con nuestro salario pagado y todo, ¿verdad? Y cuando regresábamos en enero, igual pues teníamos nuestro salario. Y cuando queríamos tomar ya vacaciones, ya podíamos tomar. ¿Qué les quiero decir con esto? El gerente que era un chileno, él tenía su casa en Ciguatepeque. Entonces, ellos fines de semana se iba para Ciguatepeque. ¿Saben lo que hacía la gente, muchachos? Él se iba a las 12 de mediodía. Pues a esa hora parecía que todo el mundo también se iba, porque nadie más trabajaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense en algo. Esta es una empresa que yo les puedo decir que en 1998 era una empresa que aquí en este país difícilmente iban a encontrar una empresa con esa cultura, con esa forma de tratar a sus empleados también. Sin embargo, a mí me marcó muchísimo, yo acababa de graduarme del colegio y me marcó muchísimo el hecho de cómo muchos trabajadores abusaban de esa confianza, muchachos. Entonces, yo creo que es muy importante y ahí también entra el aspecto ético. Es decir, si a mí me dan un tiempo, si empresa da 15 minutos de distracción, si empresa me da 1 hora para almorzar, 2 horas para almorzar, en ese tiempo yo puedo tomarlo para hacer mis asuntos personales, para de repente distraerme un poco. Pero, ¿qué pasa? Que tenemos, y me van a disculpar por lo que diga, pero muchas veces abusamos de la bondad de las personas. Es decir, de repente no actuamos de una forma ética. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que estas situaciones que acabamos de ver, pues tienen un dilema, un trasfondo ahí, porque parecieran que no fueran éticas por el tipo de situaciones, pero cuando comenzamos a ver el por qué se han implementado, nos vamos a dar cuenta que tiene mucho que ver con la cultura propiamente de las personas, ¿verdad? Con cambiar muchos paradigmas, con aprender y a puntualidad y a honestidad y actuar de una forma ética, el venir y si nos dicen pues a tal hora y si nos dan 15 minutos, pues saber que solo son 15 minutos, que no es que me voy a tomar 20 minutos o me voy a tomar 30 minutos y después voy a decir, bueno, no lo voy a reponer. Es actuar de una forma correcta, muchachos. Aunque, y como les digo, a mí esa situación me marcó muchísimo porque me permitió ver eso y lamentablemente esa empresa sucedió lo que iba a suceder, cerró. ¿Y por qué cerró? Se la tuvieron que volver a llevar nuevamente a su casa matriz, precisamente porque habían muchos abusos y obviamente todo esto provoca pérdidas a la empresa. Entonces tenemos que en ese sentido pues ser precavidos, ser cuidadosos y sobre todo, muchachos, yo siempre he dicho que cuando actuamos de una forma correcta, las cosas siempre van a caer por su propio peso, siempre tenemos que obviamente tener todas las precauciones del caso, pero tratar de hacer siempre las cosas bien
Y sobre todo nunca olvidar, y lo importante que es la ética, más que todo para esta carrera tan difícil en ese sentido. Y la carrera de Ingeniería en Sistemas es una carrera que muchas veces se van a ver ante aspectos éticos que van a preguntarse, bueno, ¿y esto es éticamente posible? ¿Se puede realizar? ¿Es correcto? Entonces ahí es donde tenemos que estar muy claro de lo que sí es correcto y lo que no es correcto, analizar cada situación, ver el impacto. Recuerden que todo tiene un impacto positivo o negativo, entonces analizar y tomarnos siempre el tiempo para poder tomar las decisiones más adecuadas. Bueno, muchachos, el día de hoy nos quedamos hasta aquí. En el caso de ustedes, pues vamos a tener ya clase hasta el día lunes, ¿verdad? Hasta el próximo lunes nos vemos. Creo que hay unas actividades que todavía, para esta semana creo que tienen una actividad. Cualquier cosa yo les estaría avisando por el grupo de WhatsApp. Y pues si no tienen alguna pregunta, entonces obviamente desearía que pasen una feliz noche a todos y todas. Y recordarles que por favor tomen todas las medidas de precaución, no confiarse, si tienen que salir a trabajar, si tienen que acompañar a algún familiar, si tienen que ir a hacer algún mandado, pues tomen todas las medidas de precaución. No sé si tienen alguna consulta y si no nos quedamos hasta aquí. Buenas noches, ingeniera, gracias. Buenas noches, Lourdes. Buenas noches, ¿Ninguna ingeniera. pregunta? Buenas noches. Todo claro, ingeniero. Steve creo que fue el que habló ahorita. Excelente, Brenedin. Buenas noches. Bueno, buenas noches, jóvenes. Gracias a los que participaron el día de hoy, ¿verdad? Y siempre es importante participar porque de esta manera también nosotros aprendemos. Entonces es muy importante, muchachos, que no se queden callados, ninguna respuesta es incorrecta, todas las respuestas son válidas. Obviamente, algunas de ellas pues necesitamos aclarar, ¿verdad? Todas dudas son válidas, pero hay algunas situaciones en las que si no participamos, pues nos podemos quedar con esa duda o de repente podemos pensar que estamos en lo correcto y si no damos nuestro punto de vista, pues no nos vamos a dar cuenta si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto, ¿verdad? O si estamos bien o de repente necesitamos hacer algún tipo de cambio. Bueno, feliz noche, jóvenes, y cuídense. Buenas noches.